articular con institutos de investigaciones particulares para poder dar a entender la necesidad de indagar en este tipo de investigaciones, en este tipo de vegetación. Por la pertinencia de la zona, tenemos alrededor de 3 hectáreas dedicadas a investigar en cacao, 2 hectáreas dedicadas para investigar netamente en cítricos, porque el cítrico es una fruta de mucha producción en la zona, y también tenemos dedicada una zona para investigaciones en bambúes. Estamos prácticamente abriendo nuestras puertas para que instituciones hermanas, ya sean nacionales e internacionales, puedan colaborar con nosotros. Bueno, este curso es espectacular. Yo creo que es una iniciativa única. Hasta ahora no había visto, en toda mi experiencia docente, ya más de 2 décadas, nunca había estado en un curso tan espectacular. Primero por el laboratorio natural en el que están los chicos, luego por cómo lo han aprovechado y sobre todo yo creo que la proyección que puede tener, algo que puede cambiar en la vida, porque las impresiones que se pueden tener en un sitio como este, único en el mundo, al final cambian vocaciones, cambian profesiones, y yo creo que es algo que inspira muchísimo a cualquier profesor y a cualquier estudiante. La verdad es que va a ser una experiencia inolvidable. Yo creo que va a suponer quizá un clic en mi vida y comience a moverme y a investigar más a lo mejor sobre este mundillo, o incluso a lo mejor hacer turismo relacionado con estos ecosistemas, o especies que subsisten en ecosistemas que no son tan... Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Nos reincorporamos en esta jornada vespertina en la parte medular para poder realizar la presentación de nuestra conferencista central a través de una conferencia magistral con el tema Abriendo oportunidades en el propedéutico y nivelación en el Ecuador. Quien estará con nosotros es una distinguida amiga y compañera en el ámbito educativo, la doctora Dílida Anaira Luengo Molero, venezolana de nacimiento, ecuatoriana de corazón, y en esta ocasión nos va a acompañar con un tema muy importante que ya lo hemos mencionado y que ha tenido la deferencia para con el Instituto de Admisión y Nivelación de la Universidad Técnica de Manabí participar en este espacio y proporcionarnos insumos sobre las experiencias y realidades que ella conoce a través de su experiencia como docente y directiva en el ámbito educativo. Estimada doctora Dílida, recordándole a usted, como a todos los conferencistas, el rango de tiempo entre 35 y 40 minutos para vuestra disertación, y a partir de ahí daremos un espacio para poder interactuar con respuestas una vez que recabemos las preguntas que seguramente van a ser algunas en la parte de retroalimentación por parte de los asistentes. Entonces, le vamos a dar el espacio durante el tiempo establecido. Compartir, gracias por esa presentación también. ¿Me confirman, por favor, cuando si están viendo? Sí. Sí, doctora, está todo ok. A partir de ahora el tiempo es suyo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo también voy a
buenas tardes con todos. El día de hoy quiero compartir con ustedes un poco lo que ha sido nuestra revisión, seguimiento y búsqueda de alternativas, precisamente en un tema que es muy importante y trascendental para todos los jóvenes en el Ecuador. En este caso he titulado mi disertación Abriendo oportunidades en el propedéutico y la nivelación en Ecuador. Entonces, fíjense, a manera de introducción, quiero comentarles que hemos hecho una revisión sobre los datos que se han arrojado sobre la deserción de los estudiantes en este espacio, en este periodo de tiempo. Y podemos ver que la CENESID nos reporta que tenemos aproximadamente el 20% de los estudiantes que aspiraban a entrar al sector universitario desertó. Y es aquí donde creería yo que tenemos que hacer una reflexión, tenemos que hacer pausas para entonces revisar de manera profunda las estrategias que hemos estado diseñando, que hemos estado compartiendo, que hemos estado elaborando. Porque de repente pudiera ser que no hemos hecho lo suficiente para poder entonces atacar este problema. Y a partir de esto, entonces, de este número que es bastante alarmante, yo me he hecho dos preguntas que voy a intentar responder en el transcurso de mi disertación. Por ejemplo, ¿por qué es importante innovar en el propedéutico y en la nivelación? Esa sería nuestra primera pregunta, ¿no? Hemos innovado lo suficiente, hemos aplicado estrategias realmente que han impactado en el sector educativo, que han impactado en los jóvenes, que ha mejorado la situación de los jóvenes. Ya vamos a ver. Y otra de las preguntas que yo también he hecho tiene que ver con cuáles son los principales desafíos que enfrentan los estudiantes en estas etapas, ¿no? Entonces, en el marco de esas dos preguntas, vamos a ir siguiendo una ruta de análisis que hemos hecho sobre este tema que es súper importante. Entonces, podríamos decir que la innovación, perdón, en el propedéutico y en la nivelación es clave, es fundamental para poder garantizar el éxito académico de los estudiantes y sobre todo la mejora de la calidad de la educación superior. No debe atender esto solo, debe buscar y establecer alianzas estratégicas para poder resolver este problema, porque sabemos que es un problema que viene encadenado. Siguiendo en este ámbito, tenemos entonces un contexto, ¿no? En el Ecuador, estos dos procesos son claves dentro del sistema de educación superior, que están diseñados para garantizar que los estudiantes cuenten con competencias necesarias para acceder y desarrollarse de manera adecuada en la formación universitaria. Fíjense lo que acabo de decir. Es decir, se supone que estos procesos ayudan, contribuyen a que nuestros estudiantes, ¿verdad? Todos estos estudiantes que salen del bachillerato y aspiran a entrar al sector universitario, puedan entonces demostrar las competencias que han adquirido en todos estos años de estudio, ¿no? En el sector, en este ámbito del bachillerato. Sin embargo, los datos que acabamos de mencionar, pues nos detectan y detonan esas alarmas porque quiere decir que algo no estamos atendiendo, que algo se nos está pasando, porque no todos pueden acceder a la educación superior. Y ya vamos a ver en las próximas láminas por qué les comento esto. Entonces, estas etapas buscan, en esencia, preparar a los estudiantes para los desafíos, ya sean de tipo académico, para disminuir las brechas educativas y mejorar las oportunidades de éxito en la educación superior. Fíjense también estas palabras bien claves, ¿no? Para los desafíos académicos, que obviamente
cuando el chico pasa de estar en una escuela, en una institución educativa que se le atiende, que está más, la atención es mucho más personalizada y que luego pasa al sector universitario o intenta entrar al sector universitario y allí son otras las condiciones, obviamente también hay un choque. Lo otro es disminuir las brechas educativas. Sabemos que existen estas brechas y que tenemos que seguir trabajando para poder entonces eh, avanzar y seguir contribuyendo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es la educación de calidad, a la cual tienen derecho todos los seres humanos, ¿no? Entonces, y sobre todo de mejorar las oportunidades de éxito de los estudiantes, que ese es el punto clave. Es decir, nosotros en estos procesos tenemos que asegurar el éxito de nuestros estudiantes o de nuestros aspirantes. ¿Para qué? Para poder garantizar que tengan una prosecución dentro del sector universitario y puedan concluir con éxito una carrera. Entonces, fíjense, como les mencionaba hace rato, revisando, documentándome todo esto que tiene que ver con qué pasa en el Ecuador con el propedéutico en diferentes zonas, ¿no? Y, por ejemplo, traigo 3 casos desde diferentes visiones, es decir, 2 estudiantes, 2 situaciones diferentes, una persona que está trabajando el proceso, pero que también manifiesta con la complejidad del mismo. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Cárdenas, que es un joven de 23 años, que ha rendido el ser bachiller por 3 años consecutivos. Entonces, en la última convocatoria alcanzó 805 puntos, que, bueno, creería que la mayoría de nosotros pensamos que es una buena calificación. Entonces, él quiere ser ingeniero informático. Por ello, desde el 5 de julio hasta septiembre, ¿no? Está recibiendo clases de matemática, administración y contabilidad. Es decir, se ha matriculado en un curso para poder alcanzar las competencias necesarias y poder superar ese puntaje que tiene en este momento. Sin embargo, aquí tenemos el caso, por ejemplo, de Pérez. Estos no son los nombres verdaderos. Yo traté de no ventilar o sea, la identidad de estos personajes, que en este caso serían ficticios. Entonces, fíjense, Pérez, con la obtención de 980 puntos, fíjense, unos puntos súper altísimos, en la última prueba de ser bachiller, Gustavo se unió a un grupo de alto rendimiento. Es decir, aquí tenemos uno que entra y que no está en ese grupo de alto rendimiento, pero tenemos otro que tampoco pudo entrar y que lo clasifican en otro grupo para poder entonces trabajar con él todo lo que tiene que ver y que lo que necesita para poder entonces aprobar y obtener ese cupo. Pero fíjense lo que dice él. Él aspira a ser médico, pero afirma que su colegio no le dotó de los conocimientos suficientes para ingresar al primer semestre. Entonces, aquí también hay como que, es decir, y más adelante también los vamos a verificar, hay elementos que tanto a Pérez como a Cárdenas le afectan, pero son elementos que lo superan a ellos porque tienen que ver con el sistema, ¿no? Entonces creería que eso también hay que revisarlo. Entonces, en el caso de una persona de una universidad que organiza, como muchos de los que están en este evento, que organiza este proceso, en este caso dice que la coordinadora del área de los cursos de nivelación informó que los chicos están divididos en 8 áreas de conocimiento: filosofía, arte, salud, sociales y derecho. Esta última cuenta con la mayor cantidad de estudiantes, es decir, hay 18 cursos nada más de estudiantes aspirando a entrar en la Facultad de Derecho. Entonces, fíjense lo abrumador
los números tan altos que a veces no se pueden manejar porque obviamente hay algo en el sistema que necesitamos arreglar. Entonces, habiendo visto estos datos, que creo que son bastante importantes, nos da como que un preámbulo para poder decir lo siguiente, ¿no? También en los datos de la CNSI se apunta a que en Ecuador los datos disponibles sobre el fracaso, o deserción en el curso propedéutico indican una tendencia muy preocupante. En este caso, nosotros tenemos que la tasa de deserción en la educación superior en el año 2023 alcanzó el 20.46%. Es decir, que de todas aquellas personas, todo ese número tan grande que solamente acabo de representar en una muestra de una universidad, en un número tan grande de aspirantes que intentaron entrar a la universidad y los que pudieron entrar, resulta que el 20.46% de esa población desertó, no pudo seguir en sus estudios universitarios. Pero hay otro dato importantísimo, que fíjense, por ejemplo, la tasa de deserción de los hombres. Resulta que la tasa aumentó y es mayor al 21.28% en el caso de los hombres. Ahora bien, las mujeres, tenemos entonces que la tasa de deserción en mujeres es de 16.02%. Fíjense que, es decir, en este caso, las mujeres hemos sido más consecuentes, más firmes y más, hemos tenido un poco más claras las metas para poder continuar con nuestros estudios a nivel de educación superior. Sin embargo, ya vamos a ver los otros datos, que también son muy importantes. Ahora bien, ¿cuál es la tasa de deserción de las universidades privadas y públicas? Bueno, tenemos que en las privadas es mayor al 27.9%. Claro, esto también responde a otras cuestiones que tienen que ver con el asunto económico, que ya lo vamos a analizar más adelante. Y también que en las universidades públicas tenemos el 13.8%. A lo mejor de repente cuando comparamos entre el sector privado y el público, no es, o sea, la diferencia es algo, pero ¿qué pasa? Que siempre ese número impacta en lo que se supone debe ser el trabajo de todas las universidades públicas de todo el mundo, ¿no? Entonces, en función a esto, podemos decir, perdón, perdón, se movió. Ok, aquí estamos. Perfecto. Ahora la siguiente. Entonces, aquí podemos ver lo que, o sea, hemos analizado cuáles son esas razones por las cuales los chicos han desertado de este proceso y han renunciado a la posibilidad de tener una carrera en el sector universitario. Entonces, el primer factor que tenemos es el económico. Para nadie es un secreto que en la actualidad, fíjense que las fechas que vimos hace rato, los datos que vimos eran del 2023. Y resulta que del año pasado para acá hemos tenido, la recesión económica ha aumentado también la migración, ha aumentado también la crisis económica y en la actualidad con todo esto del cambio climático que nos ha afectado muchísimo a todos nosotros en el país, entonces obviamente ha incidido en estos factores económicos. El estudiante, el joven que aspira a ingresar a el sector universitario, también busca las posibilidades de ingresar al sector universitario, pero a lo mejor su familia no tiene el dinero suficiente para poder realizar ese apoyo, ese acompañamiento que necesita el joven en caso de que en su cantón, en su provincia, no exista la universidad a la que él quiere apostar.
Entonces, eso tenemos un elemento. Otro elemento tenemos entonces, otro factor tiene que ver con las razones laborales, las responsabilidades laborales. Bueno, aquí a veces sabemos que hay ciertas situaciones laborales que de repente complejizan la posibilidad de que el estudiante se mantenga en la universidad. Y por ello, entonces, los estudiantes a veces deciden dejar sus estudios y obviamente seguir con su trabajo porque tienen que responder a la familia, tienen que responder a sus padres, a sus hermanos, etc. Entonces, todos estos elementos inciden en este proceso. Otra razón tiene que ver con las responsabilidades familiares. Como también lo dije, te va acompañado, es decir, cada uno de estos elementos está concatenado el uno con el otro. Por ejemplo, estas responsabilidades, a veces también, una que los chicos tienen que llevar a sus padres por X razones, otras que los chicos también asumen responsabilidades y se hacen padres de familia o madres solteras a edad de asumir otras responsabilidades para poder mantener a su familia, ¿no? Luego, una que está en este lugar, pero no por eso deja de ser muy importante, y tiene que ver con la falta de preparación académica. Y fíjense que hace ratito les había mencionado que uno de los casos que traje a colación decía eso. En mi escuela no me dieron las herramientas suficientes para yo poder responder a esta situación. Entonces, fíjense, esto también es algo que, que tiene que ser un llamado a las universidades. También es nuestra responsabilidad apoyar e incidir en la política pública. Por tanto, es necesario seguir mirando un poco hacia atrás y ver qué es lo que se hace en la escuela y cómo podemos ayudar. Porque la universidad no puede estar ajena a lo que ocurre alrededor de su recinto, ¿no? Otro elemento que es clave son las desigualdades en la calidad de la educación. En este caso, nosotros sabemos que las, en la ruralidad y cómo se desarrolla en las grandes ciudades. Por ejemplo, no podemos comparar un chico de repente formado en Quito y formado en, por ejemplo, en Morona, Santiago, o en Sucúa, en Taisha, algo así. No es lo mismo, no están en las mismas condiciones. Y esto también incide y afecta en este aspecto. Otro elemento clave tiene que ver con la desmotivación y las expectativas no cumplidas. Por ejemplo, a veces se necesita que los chicos, por ejemplo, quieren ser médicos, como este caso de este chico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que el chico aspira a estar allí en esa facultad de medicina, pero no tiene las condiciones, él no tiene las competencias, habilidades para poder ingresar en la facultad de medicina, por decirlo así, o el otro que quiere entrar a la facultad de ingeniería de sistema y no puede entrar porque sencillamente no alcanzan los niveles que se necesitan para poder entrar. Y obviamente se desmotiva. Luego también tenemos que a veces superan estos obstáculos, por decirlo así, y llegan a la universidad. Y precisamente en ese proceso en el que están tanto realizando el propedéutico o realizando el curso de nivelación, resulta que el ambiente universitario de repente les impacta de cierta manera que no les permite tampoco avanzar. ¿Por qué? Porque hay una ruptura entre lo que ellos venían haciendo en la escuela y lo que están viendo y viviendo en la universidad. Ya seguimos aquí. Ok, entonces,
El propedéutico y la nivelación son dos herramientas fundamentales para garantizar una transición exitosa de los estudiantes de bachillerato a la universidad superior o a la educación superior, perdón. Sin embargo, para optimizar su efectividad en las universidades ecuatorianas es necesario explorar diversas alternativas. Y en este caso, bueno, yo les voy a presentar algunas. No quiere decir que estas son las únicas alternativas que existen. Son unas alternativas. Muchas de estas alternativas, como ya vamos a ver, ya se están aplicando. Sin embargo, necesitamos renovarnos, innovar, como ya les dije, recrearnos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, actualizarnos incluso, porque si no lo hacemos, entonces quiere decir que no vamos a estar al nivel de las exigencias que tiene el mundo en este momento. Entonces, por ejemplo, una de las exigencias es el fortalecimiento pedagógico y metodológico. Entonces, ¿qué decimos en este sentido? Hay que el diseño curricular flexible. Resulta y pasa que a veces diseñamos planes de estudios y a las necesidades específicas de un grupo de estudiantes. Por ejemplo, se dice que por ejemplo, se hace un documento o una propuesta, ya sea de propedéutico o de nivelación, única para el país. Pero resulta que eso no puede resultar así porque el país no está en el mismo nivel, necesita este diseño o esta propuesta, tiene que ser flexible por lo que les comentaba hace rato. Es decir, que no es lo mismo tener un estudiante en la Amazonía que tener un estudiante de otra zona, pues de Quito, etcétera. Entonces, esto se tiene que pensar, esto se tiene que reorganizar, ¿no? Y se debe consensuar. Además que nosotros también sabemos, y aquí lo digo, que los ritmos de aprendizaje no son los mismos. Es decir, que no podemos aplicar ni las mismas estrategias, ni pueden estar en las mismas condiciones chicos, por ejemplo, de alguna zona rural que los de la ciudad. No puede ser igual. Otra cosa que se menciona son las metodologías activas. Debemos implementar estrategias como el aprendizaje basado en problemas, proyectos colaborativos y el uso de tecnologías educativas para fomentar la participación activa en los estudiantes. Resulta que nosotros estamos haciendo esto, de hecho en la escuela también se trabaja, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, pero ¿qué pasa? Que, que a veces no funciona como debería funcionar, en ocasiones no se aplica o no se entiende y no se desarrollan todas aquellas habilidades y destrezas que queremos desarrollar. Entonces, eso también tiene que ser revisado. La formación continua de los docentes. A pesar de que el Ministerio de Educación hace muchos esfuerzos, por ejemplo, en esto del proceso de formación de los docentes, brinda capacitaciones, todo lo demás, a veces también nosotros hacemos como que los cursos por hacerlo, pero creería que es necesario también que los docentes trabajemos un poco hacia adentro y hacer conciencia en ese tipo de cosas. Si voy a hacer un curso, voy a tomar los cursos que yo necesito para poder potenciar todas estas cosas que se requieren y poder entonces poner a mi estudiante en donde lo tengo que ubicar, ¿no? En un mundo bien complejo, bien competitivo y que necesita de un estudiante con muchas competencias. Otro aspecto que es muy importante tiene que ver la articulación con la educación media, lo que ya hace rato mencionaba. Es decir, que no podemos seguir divorciados nosotros de la educación media, no.
tenemos que articularlo. De hecho, sé que hay muchas universidades de las que están participando en este evento que hacen ferias de proyectos, acompañan a través de las prácticas preprofesionales, acompañan a los estudiantes a hacer una serie de promociones, incluso de que se hacen campamentos para que ellos entiendan y comprendan el mundo universitario. Y además que puedan entonces que les pegue menos ese tránsito que hacen de la educación media a el sector universitario. Otro elemento muy importante son los programas de acompañamiento. Esto es clave. Creería que de todas las cosas que he dicho, esto es una de las cosas claves para este proceso. Se deben implementar programas de tutoría y mentoría. También sé que hay muchas universidades que ya lo están haciendo y por eso el éxito de muchos de sus programas. Sin embargo, tenemos que seguir analizando, profundizando, haciendo seguimiento para ver cuán exitoso ha sido mi estrategia y cuánto no. Entonces, eso también debemos hacer. Otra cosa importante aquí es el uso de tecnologías educativas. Por ejemplo, tenemos que usar plataformas virtuales, utilizar plataformas en línea para ofrecer materiales de estudio, realizar evaluaciones y facilitar la comunicación entre estudiantes y docentes. Esto también lo tenemos que hacer. Sé que ya se está haciendo, pero hay que seguir revisando, perfeccionando y incorporando las nuevas tecnologías porque esto avanza y se desarrolla constantemente. Luego tenemos entonces los recursos digitales. Incorporar recursos interactivos como simuladores. También sé que la mayoría de las universidades ya tiene sus simuladores, pero igual hay que seguir revisando, hay que seguir perfeccionando. Videos, juegos educativos, para hacer más atractivos los contenidos. Sabemos que sobre todo las ciencias exactas es algo que de repente le cuesta mucho a los estudiantes de bachillerato. Entonces hay que darle alternativas para que ellos puedan alcanzar esas competencias que necesitamos. Y lo otro, esto que tiene que ver con el aprendizaje personalizado. Emplear herramientas de inteligencia artificial para adaptar los contenidos y las actividades a las necesidades individuales de cada uno de los estudiantes. Por eso entonces es muy importante que también incorporemos estos elementos. No satanicemos la inteligencia artificial, sino que más bien usémosla en beneficio de estos, por ejemplo, de estos procesos que deben ir a la vanguardia de todo lo que se está haciendo a nivel mundial. Lo otro que no podemos olvidar nunca y que tiene que ver con este proceso es lo de evaluación y seguimiento. Es importante hacer evaluaciones diagnósticas para ver cómo entran los estudiantes. Luego hacer un seguimiento continuo del progreso de esos estudiantes, ¿no? Y también, por ejemplo, tener esto en cuenta, la retroalimentación oportuna. Es decir, a veces los chicos hacen cosas, pero no reciben una retroalimentación adecuada. Pero entonces es muy importante que cada uno de estos procesos considere este último elemento que he mencionado, que es la retroalimentación oportuna. Aquí tenemos otros aspectos que no son menos importantes, pero que han influido mucho en estas situaciones de la deserción de los chicos en estos procesos. Entonces, por ejemplo, el apoyo socioemocional. Es clave, es importantísimo esto. Y recuerden que después de la pandemia, es decir, esto ha sido como que un elemento que ha resaltado en todos los procesos y sobre todo en los procesos educativos. Entonces, debemos hacer acompañamiento y orientación académica a los chicos. A veces los chicos llegan a presentar sus exámenes, sus pruebas y no saben qué carrera quieren estudiar, no saben qué quieren hacer con su vida. Entonces es muy importante, por eso, el establecer esa alianza entre la educación media y la universidad para potenciar esto que tiene que ver con la orientación vocacional. También atención psicológica, de repente hacer jornadas. Últimamente nosotros estamos viendo que, por ejemplo, la Universidad Católica o algunas otras universidades que tienen la carrera de psicología van
a otras universidades que no tienen la carrera, también es una muy buena estrategia y que debemos incorporarla dentro de estas ofertas o de este curso de propedéutico y de migración. Algo también que hay que revisar desde las universidades tiene que ver con la vinculación con el entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo en las prácticas profesionales? Bueno, en estas prácticas nosotros también podemos incidir en este contexto de la educación media. Entonces, ¿cómo hago mi acercamiento? ¿Cómo muestro mi universidad? ¿Cómo posibilito ese espacio para que los estudiantes sientan la universidad como un espacio seguro, como un espacio en el que van a poder desarrollarse, etc. Aquí también tenemos, por ejemplo, los proyectos de investigación, de innovación, de vinculación. Y en este sentido, debemos entonces tratar de hacer proyectos es un tema de estudio. Este es un tema ganador de cualquier convocatoria a fondos internacionales, por ejemplo. Entonces, creería que las universidades también tenemos que apostar a esto. Y otras alternativas, por ejemplo, tenemos las becas y ayudas económicas, pero aquí también hay otro tema, que de hecho lo decía esta mañana, hay que revisar los reglamentos que tenemos en relación a las becas y ayudas económicas, porque a veces estos reglamentos también están como que no muy bien contextualizados con la población y con el número de estudiantes que tenemos y con las necesidades que tienen los estudiantes. Entonces, eso también hay que revisarlo. Además, también trabajar mucho lo que es la movilidad estudiantil. Por allí he visto en redes sociales que se está saliendo. Entonces, creería que allí este es también un campo en el que podemos apostar y seguir contribuyendo para mejorar estos procesos. Podemos decir entonces que la implementación de estas alternativas requiere de, por ejemplo, una inversión significativa, ¿no? Porque obviamente llevar a cabo toda esta propuesta que yo les he traído aquí, que les he compartido el día de hoy, requiere de una inversión, requiere de disponer de un tiempo que necesita ser pagado ese tiempo, etcétera. Vamos a tener que invertir en recursos tecnológicos también. Nos responde y buscar alternativas para que los lugares que necesidad de tener internet, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que podría ser a través de alianzas estratégicas? Entonces, necesitamos establecer todos esos nexos para poder entonces obtener beneficios a largo plazo que serían evidentes, ya que esto contribuye entonces a la mejora de la calidad de la educación superior y a formar profesionales competentes del mundo actual. En conclusión, podemos decir que el propedéutico y la nivelación representan una oportunidad invaluable para garantizar una transición exitosa de los estudiantes del bachillerato a la educación superior en el Ecuador. Sin embargo, para maximizar su impacto, es decir, tenemos que seguir revisando qué hacemos, cómo lo hacemos, cuál es el porcentaje. Todos los años hay que revisar cuántos estudiantes han alcanzado sus competencias, cuántos no, y por qué fue que no, qué hicimos mal o qué hicimos bien. Todas esas cosas hay que revisarlas para realmente ver cuánto ha sido mi impacto. Entonces, es fundamental adoptar un enfoque integral que combine elementos pedagógicos, tecnológicos, socioemocionales y la vinculación con el entorno. En resumen, el propedéutico y la nivelación deben concebirse como procesos dinámicos y flexibles que se adopten a las constantes transformaciones del contexto educativo y social. Al invertir en estos programas,
las universidades ecuatorianas no solo contribuyen a mejorar la calidad de la educación superior, sino que también fortalecen el capital humano del país y promueven el desarrollo sostenible. Además, recordemos también que nosotros como país, igual que muchos países, tenemos que tributar a el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es la educación de calidad. Entonces, si mejoramos todos estos procesos, vamos a poder entonces contribuir con este objetivo. Ya para resumen, para poder lograr esto, tendríamos entonces, por ejemplo, primero, ver, es necesario el compromiso institucional. Las instituciones se tienen que comprometer con esto y comprometerse y participar, como ya lo dije anteriormente, en la política pública. Es muy importante no estar a espaldas de la política pública. Lo otro es la colaboración interinstitucional, establecer alianzas hacia adentro, hacia afuera y sobre todo ver qué fue exitoso de repente para una universidad y poder nosotros hacerlo y replicarlos y apoyarnos con esa otra universidad para poder entonces beneficiar a la población de jóvenes ecuatorianos. Luego también una inversión sostenida, que obviamente esto aquí tenemos que trabajar las alianzas y estrategias para poder conseguir estas personas que inviertan en la educación también de nuestro país. Y por supuesto, como les dije, la evaluación y el seguimiento. Eso no se puede perder de vista. En conclusión, ahora sí, el propedéutico y la nivelación son herramientas claves para garantizar el éxito académico de los estudiantes universitarios en el Ecuador. Al implementar las estrategias propuestas, se puede contribuir a formar estos profesionales que tanto necesita nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente disertación, un tema muy importante. Gracias también por su tiempo. Y la verdad que es un tema